Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy estamos en nuestro programa semanal de los jueves con el periodista Pedro Cava. Y la verdad es que hay unas cuantas malas noticias en el aire, como por ejemplo ese informe del FMI que ha dicho la ralentización de la economía, principalmente de América Latina mundial, porque incluso lo que se había dicho hace 1 o 2 meses, se le han bajado puntos, tanto Estados Unidos, América Latina, Asia, o sea que hay una definitiva ralentización de la economía que nos toca a nosotros. En vías a una recesión. Exacto, en vías a una recesión. Porque eso es lo que prevén todos los bancos centrales y los economistas. De hecho, de una recesión la en más 2020. grande después, sí, la más grande después. Pero va a crecer en 2020 la No, economía en 2021. latinoamericana. No, bueno, yo no lo voy a decir, pero déjame Dice el terminar, Fondo Pedro. Monetario que se Yo va no a hablo de reponer. aquí, a nivel... A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. No es de aquí. No es de aquí. No, que porque estamos- América Yo quiero Latina dice que va a recordar, crecer. miren, yo quiero recordar que 0.6, no sé por qué sí. venía pensando en eso en el carro cuando venía manejando hacia acá. Y yo digo que uno tiene como ciertos personas que son insignes en cada uno de los cajoncitos de la vida, en el deporte, en la cultura, en la política, ¿verdad? Sí. Y yo no sé por qué, yo venía pensando en Freddy Ginebra esta mañana. Y Freddy Ginebra, Freddy, un gran amigo y gran dominicano. A mí yo adoro a Freddy Ginebra. Y Freddy Ginebra me contó, bueno, me lo contó en su oficina, me lo ha contado en los programas que he tenido con él, que él hace por la mañana ejercicios de felicidad en el espejo. Ejercicios de felicidad en el espejo, y él mismo se convence de que va a ser un día feliz. Y él dice que lo logra, y yo creo que es verdad, porque la verdad es que él transmite una acogida, esa calidez, esa bienvenida. Y yo creo que es momento de hacer ejercicios de felicidad en el país. ¿Cómo que se hace? Bueno, yo lo vamos a invitar para que él lo diga, él lo hace en el espejo, los ejercicios de felicidad, para ver si tú lo haces, Julio. Me gustaría. Sí, vamos a invitar a Freddy Ginebra para que... Ponen un billete de $100. No, sin billete, sin billete, porque así sería muy difícil. Entonces, y vuelvo a eso, porque ante estas noticias, por ejemplo, en América Latina, bueno, en Colombia vimos ahí cómo la mayoría de los puestos electivos a gobernadores están vinculados con la corrupción, con la guerrilla, no hay por quién votar. En Argentina vemos lo que está pasando, en Perú hemos hecho programas sobre eso, en Ecuador ya por fin hay un arreglo entre los indígenas y el presidente, por ahora. De manera porque que eso no está se muy queda así. convulso. Por eso está muy convulso el mundo. ¿Y Perú? Y entonces Institucional. República Dominicana, que no acabamos de salir de las primarias, Pedro. Por ejemplo, ¿cómo tú interpretas esto? Porque a mí por ejemplo, Julio y yo siempre dijimos en este programa cómo se había acaparado, el PLD había logrado acaparar toda la atención en las primarias y realmente había tenido una atención y una inscripción, aunque no fuera de hecho, pero sí, fíjate cómo... Adscripción, tú quieres decir. No. No inscripción, adscripción. Bueno, exacto. Tú no tienes que estar inscrito para votar exactamente. con las primarias abiertas. Y todo el mundo pendiente, pero yo creo que ahora se está revirtiendo ese proceso. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo quería tener la oportunidad de expresar un sentimiento que se ha reforzado en los últimos días. Porque yo soy un hombre que vive siempre de aspiraciones, de idealismos, que lo proyecto en el tiempo. Y en este momento soy un idealista en gran medida fracasado. Porque desde hace mucho tiempo, cuando identifiqué al PLD como un proyecto político que garantizaba el desarrollo económico, social e institucional, yo me sentía afincado en todo el trayecto. Porque los hechos me daban la razón. El país había progresado institucionalmente, había progresado en el plano económico, había progresado en el plano social. He defendido con mucho ardor que el licenciado Danilo Medina lo que hizo fue darle sentido social a las políticas públicas que dejó plantadas ya, muy cimentadas, el doctor Leonel Fernández. Entonces, cuando Leonel Fernández pronuncia aquel
famoso pensamiento, que creo que lo hizo en Nueva York, que el PLD iba a estar hasta el 2044 y que era una fábrica de presidentes, y luego desarrolló, lógicamente. Yo dije, sí, eso es posible, enteramente posible, si con dos liderazgos de la categoría de Leonel Fernández y Danilo Medina ya aposentado, ya demostrado, todo iba a ser así. Pero ¿qué me hizo también creer que eso era posible? En el año 2012, después de pronunciada ya la candidatura formal del licenciado Medina, a mí me abrieron las puertas del Listín Diario como se la abrieron a Julio para escribir un artículo semanal. Y yo escribí un artículo. ¿En qué año estamos hablando, Pedro? En el 2012. En el 2012. Porque ya tú habías sido director económico de Listín Diario. Sí, pero yo estaba Y del Siglo fuiste el director general. Estaba en Radio Televisión Dominicana, de director general. Sí. Escribí un artículo en el que decía lo siguiente, que Danilo iba a ser la sucesión natural para proseguir ese programa que ya había puesto en marcha, había dejado muy avanzado el doctor Fernández, de desarrollo económico, social e institucional del país. Y decía que las políticas básicas que estaban en proceso, y hablaba de educación, de salud, hablaba de construcción, hablaba de fomento del turismo, hablaba de la recaptura de la minería, que era un asunto que se consideraba ya abandonado cuando entra el PLD, retoma el poder el PLD en el 2004. Y de todo eso, decía, lo garantiza Danilo Medina, porque Danilo tiene la concepción de llevar toda esa política ahora a un plano en el que no lo había logrado Leonel, que era a la base social misma dominicana. O sea, hacerla más cercana a la gente y que favoreciera más a la gente. El artículo tuvo tal repercusión que ese mismo día iba yo de regreso a mi casa cuando me llama por teléfono el licenciado Medina, con quien nunca he tenido una relación de intimidad, esa es la verdad, de cercanía nunca. Y me llama y me dice, Pedro, ¿cuánto agradezco ese artículo de hoy? Te garantizo que eso que tú dices, ese es justo mi pensamiento y es lo que voy a hacer. Lógicamente, cuando yo veo que se confirma en la acción que Danilo estaba en ese propósito, entonces el segundo pensamiento idealista mío era el siguiente. Bueno, con respecto a este momento que estamos viviendo, que Leonel, que iba a ser candidato ahora, porque yo decía, no hay manera, no hay forma humana de impedir que Leonel fuera el candidato del PLD. Iba a tener, aunque tuvo que echar abajo el proyecto de modificación de la Constitución, iba a tener que reconocer que un recurso humano de la calidad de Danilo Medina no podía desperdiciarse, que el país es muy escaso en la producción de líderes con calidad y que Danilo había que reabrirle las puertas para que pudiera regresar en el 2024. Y además había propugnado lo siguiente, que el pleito por el liderazgo del PLD no era ahora que había que echarlo, que había que postergarlo para un momento oportuno que la historia lo iba a reclamar. Sí. Usted no puede tener dos jefes, un gallinero, eso es verdad. Pero que no haya llegado el momento. Bueno, pues yo soy un fracasado. Todo ese pensamiento se me vino abajo. No pasó. Para colmo, tenemos el siguiente cuadro. La posibilidad de que con el influjo del gobierno se eche abajo todo un liderazgo histórico, el de Leonel Fernández. La casi imposibilidad, eso lo van a mostrar los eventos por venir, pero de que Danilo pueda ser reactivado como opción presidencial. Es difícil usted pensar que en la presente coyuntura se pueda convocar a una reforma constitucional en el presente y también en el futuro. O sea, vamos a salir. Vamos a poner fuera de juego prácticamente por decisión de los propios PLDistas a las dos opciones que garantizaban que el país prosiguiera adelante y madurara, porque estamos en un proceso de consolidación de todas las reformas económicas, pero el mismo Danilo Medina fue el que habló de sangre nueva. E institucionales que ha promovido el PLD. Por eso le tengo un gran aprecio al PLD. Y todavía yo, tú sabes, la de otro fracaso personal. Todavía yo decía, pues bueno, el PLD tiene un comité político asertivo, nunca ha fallado. Cuando la historia le reclama una participación que oriente a las masas de ese partido, el comité político viene y adopta la decisión adecuada. ¿Cuál no fue mi sorpresa de ayer? Bueno, lo de ayer fue que está echando a Leonel Fernández del partido. Unas declaraciones incluso muy
muy descompuestas, Sí. pues, particularmente las de Felucho. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué eso, Yo Pedro? digo, yo soy entonces un idealista fracasado, que se hizo ¿Tú crees que todo, aspiraciones. perdón, ¿tú crees que todo está perdido ya en el PLD? Mira, yo... En términos de la unidad del partido. pero mira, mi última esperanza era el comité político. Sorprendente, asómbrate. Mi última esperanza, porque no se había pronunciado. Usted no se ha dado cuenta que no se había... Es más, en la práctica no se ha pronunciado. Porque lo que se produjo Ajá, ¿qué ayer fue lo fue que una, dijo? Una parte. que una parte importante del comité político se pronunció. Pero ya esa expresión de ayer te indica claramente que la división ¿Cuál es el del PLD está sentimiento? sellada, hombre. O sea, esos casi improperios que se pronunciaron contra Leonel. Yo tuve la suerte de participar en un órgano muy exclusivo de gobierno, donde se reunían en la superestructura del gobierno para decidir políticas públicas importantes. Era en plano muy severo, muy cerrado. No tenían acceso nadie que no fuera los componentes de ese grupo, donde el único no PLDista era yo. Y lo que yo viví ahí fue un absoluto respeto por el liderazgo de Leonel, la manera como brillantemente de ser, era la última palabra de las reuniones, siempre, pero él desmenuzaba los asuntos y cómo los demás asentían a los juicios de Leonel, que parecían ser los de un verdadero líder. Incluso fue él quien nos dijo a nosotros, a ese organismo que estaba activo en ese momento, cuando se conoce la encuesta en la que Hipólito Mejía aparece, estamos hablando de agosto, septiembre Diciembre. Del año 2011, cuando aparece la encuesta en la que Hipólito Mejía le lleva 22 puntos al candidato electo, escogido ya por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Sí. Leonel en ese órgano dijo, ¿ustedes están preocupados? Yo no. Digo, bueno, Wow. aquí sí es verdad. Y nos hizo una exposición en la que nos demostró que eso era posible borrarlo. Wow. Y de ahí salimos todos entusiasmados. Sí. Y dije, y vamos a Qué hacer pena, tales y ¿no? tales y tales sanciones. Sí. Y vamos a tomar tales iniciativas. Y ustedes verán que para enero esto habrá cambiado. Y así mismo A fue. nosotros. Sí. Y de ahí anunció una serie de medidas que iba a emprender directamente con el candidato ya. Y entonces yo, que viví, tuve la oportunidad de hacerlo. Esos momentos claves dentro de la política dominicana en los últimos tiempos, Sí. no esperaba un desenlace como el Como presente. qué pena. El que yo veo a dos grandes líderes sumidos en una grave disyuntiva, la que la propia ya sus seguidores mismos deben estar pensando en no estar seguros del futuro de ambos. Además que hay candidatos del lado de Leonel Fernández que fueron electos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos no van a dejar el PLD. Bueno, si ahí los viene deja ya el Leonel sentido Fernández. pragmático de Leonel. El propio Leonel es un hombre en eso muy cuidadoso. Es difícil que Leonel le imponga a nadie un comportamiento. Es muy probable que, además, que sea el fruto de una reflexión y eso y todo. Bueno, esa es una cosa. Y la otra Se es, hablaba Julio, de alianza. yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero nadie puede garantizar cuál va a ser el cuadro político No. en los próximos, Tenemos que ir a en una la pausa próxima y semana. seguimos hablando de ese tema. Sí, cómo no. Volvemos. Muy bien. Bien, amigos, continuamos esta autorreflexión, Bien. que ya no es una conversación, de parte del amigo Pedro Cava, en torno a la situación que se vive en el PLD, producto de los resultados de las primarias celebradas el 6 de octubre, particularmente a nivel de la candidatura presidencial, porque en las otras candidaturas no ha habido grandes... No, grandes reclamos. Vamos a No, decir. no hay reclamo, no hay reclamo. No hay reclamos. No hay reclamo. Creo que hay algunos, sí. Quizá haya pero siempre- algunos, pero son menores. Sí, Es son decir, menores. creo que en Santo Domingo Sí, Este, el alcalde de Santo Domingo Este, pero no tiene la trascendencia que tiene A nivel a presidencial. nivel presidencial. Y el reclamo básicamente es de el expresidente Leonel Fernández a la Junta Central Electoral. Y a mí me sorprendió mucho algo,
Pedro, que todavía no lo entiendo, ¿por qué en la instancia que presentó el presidente Fernández al Tribunal Superior Electoral él es el demandante contra la Junta Central Electoral, contra Gonzalo Castillo y contra el PLD? Eso no lo entiendo. ¿Por qué contra el PLD? Porque él es parte del PLD. Claro, porque el PLD se iba a presentar, el PLD con su representación formal, la que tiene autorizada ante la Junta, ajá, se iba a presentar en defensa de los resultados Pero él no tiene directamente que ir contra sí mismo. Él es el presidente de ese partido. No, pero él en ese momento estaba hablando de una primaria, de una candidatura, no del PLD, de una candidatura dentro del PLD. No. Entonces él sabía. La instancia fue contra, es decir, demandados Junta Central Electoral, Gonzalo Castillo y Partido de la Liberación Dominicana. Que lo pudiera explicar mejor es uno de esos. Ustedes estuvieron el otro día. ¿Ustedes no se lo preguntaron a Rafael Albuquerque? No se lo preguntamos. Sin embargo, yo se lo hubiera querido preguntar. Sin embargo, mira, yo lo que sí que te puedo agregar a esa preocupación es la siguiente. Por el relato que hizo Rafael Albuquerque ayer, un relato de paso a paso. Porque a Rafael Albuquerque fue a quien denominó el sector de Leonel Fernández para contactar a la Junta, al presidente y demás miembros, y plantearle sus reclamos desde hace meses. Sí. Y él relató el proceso de contactación directa con el presidente de la Junta hasta el mismo día 5 de octubre en la noche. Por el relato que él hizo, yo no sabía que el presidente de la Junta tenía expresiones de soberbia en intimidad, que yo nunca la había visto. Él lo dijo. Sí, de que yo nunca la había visto en público. Y sin embargo, ayer la confirmé. Las declaraciones en público ya, las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, ayer, cuando de vil infamia a Leonel Fernández, ya yo digo, pero es que es un hombre que se prende. Él se enciende también. Él es un árbitro. Sí, no debería tomar los árbitros tienen que estar cubiertos imparcial totalmente. No tienen que estar cubiertos de una ropa que sea impenetrable desde fuera. Y él ayer lució un hombre, o sea, en este momento estamos perdiendo mucho la compostura. Las personas que en este país tienen que tomar decisiones graves. Y él lució un hombre en ese momento agresivo, fuera de compostura, como corresponde a un presidente de Junta Central. Porque él pudo perfectamente pronunciar la misma declaración que pronunció ayer, defendiendo su órgano y la acción del llamado a votación mediante el sistema que ellos establecieron, pero no tenía por qué tratar de poner en duda la calidad de Leonel Fernández como persona. Sí. Un árbitro no puede como hacer político, eso. Un hombre que ha sido tan cuidadoso siempre con todo el mundo, a Leonel. Una de las cosas que uno se lamenta es que compañeros de él, de su partido, que han convivido con él, la misma vida que tiene el partido, la han convivido, salgan con expresiones destempladas. Dice uno, pero bueno, ¿y dónde estaban esta gente? Que ahora se pronuncian así, ¿por qué lo hacen ahora y antes no? Esas cosas sorprenden porque él no... Entonces Pedro, yo tengo aquí... los resultados oficiales de la Junta Central Electoral con el 100% de las actas, de las votaciones, porque no habían actas. Él ayer explicaba que esas informaciones de cada mesa electoral llegaba directamente a la Junta, no pasa por las juntas municipales como es lo establecido para las elecciones nacionales. Entonces tiene que compilar la información y pasarla por las juntas municipales. El conteo oficial, que falta solo la proclamación, creo que será el jueves hoy, el día de hoy. Debe ser porque la ley dice 5 días después. No, ya lo hizo. No, ya ellos hicieron la certificación de los resultados. Es decir, cuánto sacó cuánto pero sacó no el otro. Pero la proclamación, que es un acta que te entrega la Junta Central Electoral según establece la ley del partido, la hacen 5 días después, que debe ser en esta semana. Gonzalo Castillo sacó un 48.2, Leonel Fernández un 47.6, y la diferencia entre
entre el 100% la sacaron los otros candidatos. Marisa Hernández, Melanio Pared y el joven Crespo, que hace como un 2 hace. Sí, como un 2. Entonces, cuando tú lo ves así, de hecho, Crespo lo hizo a destiempo, apoyó a Leonel Fernández y sacó 15,000 votos. Sí. Que no es gran cosa, no hubiera completado en esta situación tan discutida. Hubiera ayudado a Leonel Fernández. Bueno, no sé si hubiera ayudado. No hubiera. Pero es decir, él apoyó al presidente Fernández. Marisa Hernández no se ha pronunciado y Melanio, vi unas declaraciones que no entendí muy bien de él. En todo caso, a nivel de las votaciones, el PLD está prácticamente dividido en dos partes. En 2 mitades. En 2 mitades. Una parte que votó por el presidente Fernández y otra que votó con unas cifras marginales que le dan ganancia de causa a Gonzalo Castillo, pero unas cifras marginales cuando tuve el volumen de más de 1.900.000 votos en total. En una situación como esa, si yo fuera Gonzalo Castillo o Danilo Medina, me preocupara. Me preocupara mucho. No porque yo gané o perdí, sino porque esto podría significar una escisión del voto PLDista en caso de que esa tendencia que tú señalas, de que ya no hay nada que hacer para preservar algún tipo de unidad o de acuerdo o de arreglo, no sé, en ese partido, han desaparecido. El presidente Fernández no ha dicho nada de que él se va del PLD. Aunque ahora me acaban de decir que Freddy Pérez, Freddy Pérez dijo que renunció del PLD y Bauta renunció a un puesto el secretario de Estado sin cartera, ministro de Estado, porque ya el secretario de Estado no existe. Entonces, en esta situación, el panorama para las elecciones que son dentro de unos meses, ya nacionales, en mayo, son 7 meses faltan para las elecciones, está muy incierto. Entonces también se ha hablado independientemente si Leonel va o no como candidato de otro partido o de otro conjunto de partidos o a qué evolucione. Y además esto introduce, y eso yo lo reflexionaba hoy en Diario de 4, un elemento de incertidumbre para el año que viene, en un año electoral, con el problema del turismo. Más lo que dice el FMI sobre la situación de la economía mundial. Es decir, yo oí una declaración o una cita de una declaración muy breve del ex secretario general del PLD, José Tomás Pérez, que apoya a la candidatura de Gonzalo Castillo y que es parte de ese grupo de los que estuvieron en rueda de prensa, pero dice no empujen, no dice lo que dice Ferrucho, dice no empujen al presidente Fernández fuera del PLD, porque eso puede tener repercusiones terribles. Sí, negativas para el propio PLD, proseguir en el poder. Terribles para el PLD. Entonces ya eso te modifica mucho. ¿Tú sabes lo que yo oí ayer en la mañana? Para yo terminar, hoy, en Color Visión ya había un planteamiento formal de sus principales productores, el informativo de la mañana. El de Medina. El de Medina, y fue Medina que lo hizo. Él dice que este es el momento de que el síndico del distrito se presente como candidato, que es una propuesta joven, que es muy fresca y que tiene grandes condiciones ¿Para pasar. qué? El síndico de la capital. Ok, pero que se presente como candidato a la presidencia. ¿Por qué partido? Por una propuesta que él elabore y que dice él que tiene hasta el 27 para eso. Está muy avanzada. O sea, él, aparte de estos él dice dos, que en de Gonzalo y de Leonel, él puede pasar. Dijo, mira, no es tan descabellado. Como presidente de la no es tan descabellado. No es descabellado. Ellos pueden decir lo que quieran. No es descabellado. Mira hasta dónde
Pero el problema de todo esto es o sea, lo que tú quieres que eso decir crea también condiciones es que para está excluyendo modificar a el los cuadro. otros El cuadro está Claro. en este momento en evolución. Yo estoy totalmente de acuerdo El cuadro con Pedro. político electoral dominicano. Eso es lo que digo. En este momento está en evolución. Además, habría Usted no que sabe ver qué si va a esos terminar. votos son de Leonel dentro del PLD y fuera del PLD. Habría Sí, que Yo ver creo que la también. mayoría de los que votaron ahí no son miembros del PLD. De esos 900,000 votos puede que ser, sacó, es verdad también. que sacó Leonel Fernández, la inmensa mayoría No son miembros son de del- personas que no son inscritos en el PLD, sino que son personas que simpatizan por la figura de él. Pienso También yo, se habla o de que en socialismo. cierto Eso es muy sentido... difícil de determinar, Julio. ¿Por qué no? ¿Y por qué votaron por él? En ese tipo de consultas en la que se convoca específicamente a un partido que tiene toda una tradición, que ha mostrado ser el partido mayoritario, en todas las encuestas lo dicen, tú no puedes diferenciar si son miembros del PLD o no lo son los que votan. ¿Por qué? Porque es una entremezcla que tú lo puedes separar fácilmente. Pero no importa, lo que importa es que esa es la expresión de la Esa es la voluntad. expresión Del del voto Pero yo popular. lo que Voto quiero popular. llamar la atención Que es es lo si que se él procura los conservará partidos, estos votos fuera del PLD o no los conservará. Porque también se habla de una alianza se ha hablado de una alianza con incluso hasta con Abinader. Bueno, se ha hoy, hablado de hoy una en la alianza con los mañana... Vinchos, hoy en se la ha ma- hablado con no, de pero varias eso... alianzas. hoy en la mañana yo escuché Hoy que es miércoles, mañana se hoy pasa es este miércoles, el día programa. que grabamos, hoy miércoles, escuché cuando venía en camino, un pedacito, al vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, que decía que Leonel Fernández y Luis Abinader se han reunido Sí, se han reunido. en varias De hecho, ocasiones, que antes creo de, que ayer y después de. se reunieron aquí en la Pedro Enrique Ureña, por cierto, y que le preguntaban por qué pruebas tú tienes para eso, porque los dos lo han negado. Y dice, no, yo le estoy diciendo que yo tengo pruebas. ¿Eso implica una modificación del cuadro de alianzas electorales? No sé. Lo que puede significar, eso tú puedes estar seguro, son acciones concretas con respecto al proceso comicial Claro, que viene, a los claro. dos procesos. Es muy probable que aquí ya el voto electrónico sea postergado. Sí, yo pienso lo mismo. Por lo menos habría que hacerlo No de parece de las dos que formas, las al fuerzas- menos. Bueno, con este... Porque Con estas dudas. esta votación era prueba, era un plan piloto. Nosotros entrevistamos... Imagínese usted, el voto, No, y unas elecciones el nacionales voto no podemos electrónico estar con solo estas se dudas. realiza en 6 naciones de las 190 y pico que hay, de las cuales el 90 y pico por ciento viven ambientes Pero yo creo que democráticos, habría que hacerlo de las llama dos a consulta formas. electoral. Esa es una cosa, no existe en Europa ya, En Bélgica solo. en Bélgica solamente, En Alemania se prohibió constitucionalmente. y en Alemania se prohibió, o sea, En Alemania, que no es en Liechtenstein. y no. Entonces, Un país con una me da tradición la impresión- democrática Me da la importante. impresión de que lo que puede sí estar discutiendo, y eso es natural, que lo hagan quienes tengan ya propósitos comunes con respecto al equipo gobernante, es que estén pensando en una solicitud formal de que este proyecto No se utiliza. no se utilice ya. Que volvamos al lápiz y el papel. Sí. El lápiz y el papel Pero resultó además fiable yo- para los alemanes. ¿Y tú crees Y que para vamos los franceses, que vamos a volver y para los a italianos. colegios cerrados, No, para, la y compra de para los votos? ingleses. Y para los ingleses. Y para los españoles. Entonces Y para la mayoría de los estados en los Estados Señores, Unidos. y los y para la colegios, mayoría Los canadienses. los colegios Entonces, cerrados. por algo ha pasado. Dice, Dice Bill Gates, Sí. Bill Gates, el fundador de Microsoft, que él entiende que el sistema de votación electrónico no es democrático y confiable, por la confiabilidad. Dice Bill Gates. Y en el caso de Alemania, como te dije, Alemania, el Tribunal Constitucional de Alemania, prohibió el uso del voto electrónico por ese Sin mismo embargo, por la Junta ha dado vulnerabilidad. declaraciones de que se usaron dos, se usó Claro y se usó Orange, que Pero eso no tiene que ver lo que ellos digan. Mira, es decir, estoy pero- hablando de lo que pasa en el mundo. Es decir, nosotros tuvimos una gran crisis electoral en el año 1994. Tú la recordarás, las elecciones en que se partió. hubo un fraude alegado y que aparentemente fue real contra el doctor José Francisco Peña Gómez.
por parte de los partidarios del presidente Balaguer. Eso terminó con una reforma constitucional, un acuerdo político, una reforma constitucional, una modificación del sistema electoral, porque pasamos al famoso sistema de colegios cerrados, Sí. que era algo muy complejo. Que eso pudiera hacerse para las próximas elecciones. Yo no digo con el sistema de colegios cerrados, pero que entre el 94 y el 2019 han pasado 25 años, y en esos años, por más alegaciones que hubo, que allí se compraron cédulas, que esto y lo otro, es decir, un cuestionamiento global al sistema pero no electoral. hubo un enfrentamiento tan grande como el de ahora. Ahora, volvamos a la realidad. Gonzalo Castillo es el candidato del PLD, que cuenta con el respaldo del gobierno y de todo el gobierno. Ahí no hay ni qué excepciones. Y que es una sólida propuesta por las dos cosas, porque es del partido mayoritario y lo respalda el gobierno. Entonces, la oposición tiene a un candidato ya escogido también, por lo menos lo que lidera la oposición, que es el PRM, que es el señor Luis Abinader. Por cierto, en un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha fiabilidad interna. Cuando tú comparas el porcentaje de votación de todo el electorado nacional que votó a favor del PLD, es un 25%. Cuando tú comparas de la franquicia del PRM, votó casi un 30 o más de un 30%. Creo que un 32%. Hay más, un 32%. Hay mucho más representatividad ahí. Lo que quiere decir que estamos ante una... De su padrón. De su padrón, sí, claro. Por lo que quiere decir de hecho, hubo algunos que es una candidatura sólida. Según hay, entendido. Por efecto de lo que produce política, cansancio en buena parte de la población con el PLD. Con todo y que lo prefiere. Y a Danilo Medina le aprueba casi un 60% su gestión. Sí. Entonces estamos hablando de dos propuestas sólidas, a menos que se cree una tercera opción, que no es descartable. Y más con y el peso que tendría para una segunda vuelta. Puede perfectamente encabezarla el doctor Fernández, que es probablemente el líder político individualmente más importante de este siglo dominicano. Eso no se lo puede nadie rebatir a Leonel Fernández. El líder político más importante de este siglo es Leonel Fernández. Hasta ahora. Lo demás es cuento de camino. Ha sido 3 veces presidente. Entonces ese señor está ahí. Usted no sabe con qué nos va a salir. Tiene como reserva, porque también hay una reserva, que es la doctora Margarita Cedeña, su esposa. Su esposa. Entonces, mire, el cuadro electoral nadie puede predecirlo en este momento. El que vamos a tener a partir de estaremos febrero. Hablando de esto mismo, bueno, todos los meses, pero en abril se sabrá más o menos cómo estará esto. En abril no. Tú tienes que saber el cuadro electoral el 27 de este mes. Pero antes de que termine el año. Este mes. Sí, digo, pero antes de que termine el año, cuando nos enfrasquemos. Señores, esto está tan complicado que todavía en febrero estaremos hablando de esto. Esto está complicado. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa regular de los jueves con el amigo y periodista, analista Pedro Cava y Covarrubias, como dice él. Y ya que dejando a un lado la situación política nacional, hay muchos temas que hay que tratar, muchos temas regionales, temas insulares, temas, pero yo creo que el tema más importante es la reunión anual que se está llevando a cabo en Washington, la capital de los Estados Unidos, donde tiene su sede el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sí, son conjuntas. Son conjuntas. Sí, es que son todos los años para esta época. El fondo y el banco son las instituciones salidas de la conferencia de Bretton Woods. Entonces son como
hermanas. Son hermanas. De hecho, están una frente a la otra en la 19 Street con Pensilvania. Sí. Entonces, la previsión del Fondo Monetario para el 2020 y el 2021 no, aquí no está. 19 y 20. Ah, sí, 19 y 20. Es que haya una apreciable ralentización de la economía, de los motores fundamentales de la economía mundial. En este año 2019, que concluya el 2019 en esa situación. Primero en el 2019, y luego concluiría en un crecimiento mundial de un 3%, de los cuales en la zona euro bajaría a 1.2 el crecimiento. En Alemania a 0.5%. Es mucho. Prácticamente casi cero. Es muchísimo. En Francia 1.2, Italia 0. Italia 0. España 2.2. Reino Unido, y no se han ahí quizás no han tomado, bueno, sí, ellos dijeron que ellos lo han tomado en cuenta el Brexit, pero no duro, pero no el Brexit no el Brexit duro, sino el Brexit blando, que aparentemente no va a suceder. Bueno, yo tengo esperanza que sí todavía. ¿Cómo? No sé, pero es que no pueden ser tan... El Reino Unido 1.2, el Reino Unido es la segunda economía de Eso de es Europa. Con Brexit blando y negociado. Canadá 1.5, y entonces las economías emergentes y en desarrollo, España es la que más va a crecer según ellos. Sí, pero tiene una previsión de caída al año próximo de 1.8. Sí. Es decir, de casi una cuarta parte del crecimiento estimado para este año. En Asia, son los más altos como China se prevé que este año termine en 6.1, de 6.6 que fue el año pasado. Y el año que viene ya baje la barrera del 6 y pase al 5.8. Qué terrible, que venía de crecimiento de 2 cifras. Sí, de 2 cifras. En América Latina y el Caribe es donde más nos concierne. Y la previsión del Fondo Monetario Internacional para este año, para América Latina, es de 0.2%. 0.2. De crecimiento. Dice, 2 décimas de un 1%. Exactamente, prácticamente cero. Prácticamente cero. Y que el año que viene haya aparentemente una subida, bueno, importante, porque de 0.2 a 1.8 es importante. 1.6 de diferencia. Entonces Brasil este año se prevé un 0.9, México un 0.4, y entonces ahí está ya las economías de África y de la región caribeña, centroamericana, de África y la parte árabe. En fin, hay una previsión bastante pesimista del FMI, y dice que alerta a la economía global crecerá este año a su ritmo más lento desde la gran recesión. Y otra cosa también que hay que destacar, 2007-2008. Algo que hay que destacar, Julio, es que ese mismo informe del FMI reseña que con la política económica de Donald Trump, él decía que iba a ser América grande y que eso iba a conllevar a que el mundo también creciera más, porque él instaba a cada uno de los gobernantes a que hiciera lo mismo. Y esto lo que ha dado como resultado ha sido una desconfianza y un decrecimiento de todo lo que es comercialización en el mundo. De hecho, vemos, por ejemplo, la disminución de venta de los vehículos, todos estos problemas de las plantas de los vehículos que eran ultramar, todo lo que es las negociaciones entre China y Estados Unidos, Europa. Bueno, ahora hubo un anuncio de que hay una parte un acuerdo parcial que aparentemente lo van a ratificar, es decir, diríamos una tregua en la guerra comercial. Hay mucha esperanza en eso, pero no se sabe, porque acuérdate que la han hecho ya, y otro para atrás. La han hecho varias veces. Sí, exacto. Y ahora está iniciando una guerra comercial con Europa. Sí. Por los problemas de la industria aeronáutica, de los vinos. Y entonces la economía de Estados Unidos, que se había mantenido desde que Trump tomó el poder en una alza. Es que ya terminó el estímulo fiscal. Ya, y no hay que más bajar.
ya no se puede bajar más la tasa de interés, ya no se puede liberar más el encaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el next? Hasta la capacidad de emisión Exacto. está ya más claro. Controlada. Porque... No, mira, recientemente hubo un problema en el mercado de los repos. Los repos son el mercado de liquidez interbancaria, sí, que es de muy corto plazo. Hubo un problema muy fuerte desde hace unas 2 semanas, que mueve al día 3 billones en español, que son 3 trillion en inglés, y 3 millones de millones en esos repos para darle liquidez al sistema bancario. Y hubo una reducción de esa liquidez que el Fed de Nueva York, que es donde están los grandes bancos en los Estados Unidos, tuvo que intervenir varias veces. ¿Pero por qué pasa eso, Julio? ¿Por qué ese dinero está ahí? ¿Es, como tú dices, de muy largo plazo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, de corto. Perdón, de muy corto plazo. Perdón. Porque la liquidez se ha ido reduciendo en los que generan esa liquidez. La liquidez se ha estado reduciendo. Entonces, o sea, explica también que es simplemente de los bancos para poder cerrar, toman este dinero prestado y por eso es de tan corto plazo. Si tú cierras con un faltante de vamos a poner 200 mil millones, por poner una cifra, tú dices, bueno, tú, fulano, que tú tienes un sobrante, préstamelo. Cuando no hay sobrante, eso es día a día. Sí, día a día. Todos los días. Sí, día a día. Entonces, cuando no hay sobrante, el único prestamista de última instancia es el Banco Central, es el FED, y el FED ha inyectado en ese mercado en los últimos días, porque no son ni siquiera semanas, en los últimos días. Enormes. 300 mil millones de dólares. Sí, y entonces ha dicho que se le está agotando su posibilidad de intervenir. Ha advertido, ya yo no puedo mucho, yo no puedo tanto. Porque eso es incremental. ¿Qué pasaría cuando eso acontece, cuando la FED tiene que subir la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que subir la tasa de interés. Exacto. Y además tú estás poniendo más circulante en el mercado. Claro, y eso al mismo tiempo devalúa. Lo que quiere eso, al mismo tiempo tiene una presión devaluatoria. Claro. En el caso del dólar no es tan automática la presión devaluatoria. Pero es. No es automática, pero es una presión. Porque es una moneda, pero es una presión, la moneda dominante en el mundo. Sí. Los Estados Unidos emitieron para el rescate de la Gran Depresión 2007-2009 3 billones de dólares. Y contrario a lo que yo particularmente pensaba, eso hizo muchísimo bien a la economía de Estados Unidos. Entonces, y no hubo ni gran devaluación, ni al contrario, inflación. Salieron de la crisis más rápido. Yo la verdad que no lo entendía. ¿Qué tú crees que puede entonces reactivar la economía el año que viene? Porque el fondo dice que cambia. Bueno, el único factor que está, diríamos, el único no, pero el más importante es el tema comercial. Yo creo que mientras haya esta situación de tensión, tirantez, imposición de aranceles muy fuertes, como el caso de Estados Unidos a China, ya Estados Unidos tiene imposición de aranceles por casi 500 mil millones de dólares importaciones de China. Y esto evidentemente reduce las importaciones y al consumidor le hace los bienes más caros. Estaba viendo el caso del acero, que es donde comenzó el problema. El caso del acero, por ejemplo, en la industria automotriz, hay muchos modelos y fábricas automotrices que dicen el costo me ha subido demasiado. Porque yo lo traía de Brasil, lo traía de China, lo traía de la India, y me costaba un 25% menos. Un 25, un 30, un 40% menos. Y ahora lo estoy teniendo. Y eso lo paga el consumidor norteamericano. Que comprar en este aquí, caso. porque si lo traigo importado, tengo que pagar arancel. Tengo que pagar un arancel altísimo. Entonces, este es un aspecto, es la política comercial de la administración norteamericana. Yo pienso que la Unión Europea, los grandes actores, la Unión Europea y la República Popular China, respirarían con alivio de que haya una tregua en esta, o una
una marcha Pero atrás. incluso los Estados Unidos. Bueno, pero la administración Trump entiende Pero que Trump no es ningún estúpido y hasta ahora le había dado resultados En el vamos a decir, corto su plazo, yo estilo. siempre te lo dije. Sí, pero entonces él no es ningún estúpido. Yo Los creo que él estímulos tiene que acabaron. variar. Él tiene que variar su posición en este momento. Porque si no, tampoco se va a reelegir. Entonces también hay una reelección. Bueno, al de parte de presidente Estados Unidos. Bush no se pudo reelegir, el presidente Sí, Carter por eso. no se pudo Pero él reelegir. se va a querer no reelegir. no, él está en eso. Él está en Mire, eso. Señores, vamos a ser sinceros, como pintan las cosas en este momento, no es previsible una debacle tan grande en la economía norteamericana como para No, que el debacle presidente Bush Bush no. Trump. no se presente. Yo creo lo mismo. No, él es Yo el creo lo único mismo. candidato de Exacto. republicano. Él Para va- mí que él va suave. Sí, Sí. y por Ahora, eso... él va a tener enfrente a una bancada demócrata que le está haciendo la vida imposible. no, se la está haciendo, pero ha sobrevivido. Candidatos. Esas tensiones ya... Espérate, No, todavía. están, eso pero- del impeachment, Sí, eso está. va a estar Y dando hace vueltas por ruido, mucho y hace tiempo. ruido. Eso es una forma de desgaste. Vamos a ver si surte efecto. Se nos acabó el Señores, tiempo. nos acabó el tiempo. Excelente como siempre tus análisis, Pedro. Te esperamos aquí gracias. cada jueves y a ustedes amigos hasta mañana viernes. Feliz fin de semana.